Vamos con el versículo hoy día, Mateo 28, 5 y 6. Capítulo 28, versículos 5 y 6. Nosotros lo tenemos aquí en la versión de la nueva traducción viviente, la NTV, que es, digamos que mucho más coloquial y fácil de entender, pero ustedes en sus Biblias pueden usar la versión que deseen, pues todas las Biblias son iguales y es la misma palabra de Dios expresada de repente de diferentes formas, a veces un poquito más actual, a veces un poquito más clásica, pero es siempre la palabra y siempre esa palabra trae bendición para nuestras vidas. Amén. La vez pasada me preguntaron, pero ¿por qué pastor utiliza la nueva traducción viviente? Yo digo, porque me parece que es mucho más fácil para enseñar y mucho más fácil para entender, ¿no? Segundo, porque la NTV ella ha sido actualizada de acuerdo a los escritos que se encontraron en la cueva de Qumran, ¿no? Entonces es una versión bastante actual, bastante actualizada y mucho más fácil para entender, ¿no? Especialmente para los que estamos recién comenzando en los caminos del Señor. Amén. Mateo 28, 5 y 6 dice: entonces el ángel habló a las mujeres. No tengan miedo, les dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Y como dijo que sucedería, vengan y vean dónde estaba su cuerpo. Amén. Un día como hoy, domingo, hace casi 2000 años, había crucificado a Jesús. Lo habían crucificado el viernes. Y un día como hoy, el día domingo de resurrección, hoy día, hace casi 2000 años, María y la otra María van corriendo a la tumba para ver la tumba, porque pensaban que Jesús había muerto. Y en eso, cuando ellos están llegando, se encuentran con un ángel y les dice: no tengan miedo, y sé que buscan a Jesús, pero Él no está aquí, ha resucitado, como dijo que sería. Amén. Entonces, es hermoso porque hoy celebramos la resurrección de Jesús. Hoy, hace casi 2000 años, celebramos que la tumba estaba vacía. Celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Y ese acto que para nosotros hoy en día de repente sea como que, claro, sí, es normal, es natural, pues ese acto viene a romper toda la historia de la humanidad. La importancia de la victoria de Jesús sobre la muerte, la prueba indubitable de que Él es el Hijo de Dios. Porque mientras caminó por el mundo, mucha gente no creía. Pero este acto de la resurrección indica que quién es Él realmente y abre una nueva historia en la humanidad. Marca un antes y un después de Él. De repente, para todo el mundo, para toda la humanidad, el peor acontecimiento que ha pasado es la muerte de Jesús. Y el acontecimiento más maravilloso para la humanidad, sin duda alguna, es la resurrección de Cristo Jesús. Ese mismo día, el pueblo judío celebra la Pascua. Es el día en que Dios los libera de Egipto. El pueblo judío celebraba en ese día el Pesaj, que estaban celebrando justamente el mismo día que el Señor los liberó de Egipto. Entonces, estas fechas y todas estas fechas no fueron simplemente un acontecimiento que se dio. Estas fechas estaban planeadas desde antes de la creación, desde mucho antes, desde el principio. Hoy en día en el Nuevo Testamento nosotros, y después de la llegada en Pentecostés del Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios constante. El Espíritu Santo vive en medio de nosotros. Pero cuando Dios crea la tierra y Dios crea el universo, y cuando es quitado el Espíritu Santo de la tierra, Dios establece fechas específicas para bendecir a su pueblo. Las fiestas del Señor se llaman en el Antiguo Testamento, en Levítico y Éxodo. Y está establecido los días en el que el Señor iba a bendecir a su pueblo. Y estas fiestas estaban muy relacionadas y muy ligadas a la agricultura, que era en esa época pues la actividad principal, la fiesta de las siembras, de las cosechas, de las primicias, de los nuevos frutos. Y entonces todas estas fiestas, ¿por qué? Porque el Señor bendecía a su pueblo. Había una fecha determinada en donde había una intervención divina.
había un día en el calendario donde el Señor había decidido que en esa fecha había una intervención de Dios sobre la tierra. Estaba marcada esa fecha. Y fue la misma fecha en que el Señor libera al pueblo de Egipto. Y muchos años después, en esa misma fecha, Jesús resucita. Entonces, estas fechas establecidas por Dios desde el principio establecen que una actividad sobrenatural, espiritual, y marcan el calendario de la humanidad. Pesaj, la liberación de Egipto, la resurrección de Cristo Jesús. Hubo una noche en Egipto donde la muerte caminó por las calles, y hubo una mañana en Jerusalén donde la muerte fue derrotada para siempre. Quien gobernaba el universo fue derrotado por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores. Lo que comenzó con la sangre de un cordero en la puerta, terminó con la tumba vacía de Dios mismo, hecho hombre. Esto no es una coincidencia. No es una coincidencia. Que se haya establecido la misma fecha no es una coincidencia. Estaba en el calendario de Dios. Era el plan perfecto de Dios y así estaba predestinado desde el comienzo. En esa fecha, Él tenía que entrar a Jerusalén y en esa fecha, Él tenía que ser crucificado y en esa fecha, Él iba a resucitar como lo habían escrito los profetas desde hace muchísimo tiempo atrás. El día de intervención divina y el día que Dios estableció para bendecir la tierra. Dios no improvisa y Dios revela su plan desde el principio. Nosotros podemos ver en el libro de Levítico 5. Dice, la Pascua del Señor comienza a la caída del sol del primer mes. Y estas no eran tradiciones, porque Dios habla en el Antiguo Testamento y te está hablando y te está diciendo y te está dando lo que nosotros entendemos por tradiciones, pero en realidad no son tradiciones. Eran profecías vivientes. Él te estaba hablando de lo que había de venir. Y Él estaba dándonos un anuncio o una señal de lo que iba a hacer en el futuro. Entonces, los invito hoy día a entender la importancia de lo que Jesús hizo en este día. Y que ya Dios lo había anunciado cuando liberó a su pueblo de Egipto. Y que en la misma fecha que liberó a su pueblo, en esa misma fecha liberó a la humanidad del yugo del pecado. No eran tradiciones. La Pascua no era solo una memoria, era una sombra, un anuncio, un anticipo de lo que habría de venir. Antes de que existiera el Calvario, ya existía la señal. Éxodo 12, el día donde todo cambió. Éxodo 12:7 dice, después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. ¿Qué es lo que Dios estaba dando en este momento? Dios le dijo a su pueblo, sacrifiquen un cordero. Y les dio las indicaciones de cómo tenían que hacer ese sacrificio. Y que iba a pasar el ángel de la muerte. Y que para que el ángel de la muerte no toque tu casa, entonces lo que ibas a hacer, ibas a agarrar esa sangre de ese cordero e ibas a pintar los dinteles de tu casa. Ibas a colocar una señal en la puerta, en el marco de la puerta de tu casa. Lo ibas a colocar esta señal del cordero. La sangre del cordero derramada la ibas a colocar ahí. Y esa sangre te iba a decir que era justificado y protegido para que la muerte no entre en esa casa. Les dice, tomen un cordero sin defecto y sacrifíquenlo. Y marquen con su sangre la puerta. Dios no iba a preguntar quién era bueno, quién era malo, quién merece, quién no merece. Él dio una orden y todos los que acataron esa orden. Dios iba a mirar la sangre. Donde había sangre, había vida. Donde no había muerte. La sangre del sacrificio iba a proteger esa casa y ese lugar. La sangre del cordero. Por eso que se le dice a Jesús, la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, la sangre del Cordero protegió las casas y las familias. Pero lo que vino después con Cristo Jesús, la sangre del Cordero de Dios protegía a toda la humanidad.
y restauraba nuestra relación con el Padre. No era por obras, no era por méritos, era por sustitución, la justificación, que significa que no eres justo, pero la sangre del Cordero te hace justo. Entender entonces que nosotros no es ni por obra ni por justicia que llegamos al reino de los cielos. Porque ¿cuál es el requisito para que nosotros podamos estar delante de Dios? El requisito es ser santo. El requisito, la misma palabra nos dice, no hay ninguno santo ni ninguno puro. Y nada que tú puedas hacer te puede llevar a la presencia de Dios, del Padre. Tan solo la sangre del Cordero, aunque tú no lo merezcas, pero si eres justificado por la sangre del Cordero de Dios, entonces puedes entrar al reino de los cielos. No porque eres bueno, no por lo que tú haces o dejas de hacer, sino que a través de la justificación de la sangre del Cordero, puedes entrar al reino de los cielos. Puedes estar en una posición de justicia delante de Dios. Ninguno de nosotros tiene acceso a no ser a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Jesús es el cumplimiento exacto del Cordero, porque siglos después aparece Jesús y no muere en cualquier fecha, es en esa misma fecha, como para demostrarnos y decirnos lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento, la justificación por la sangre de un Cordero, en esta misma fecha se va a cumplir, pero esta vez el Cordero soy yo. Muere en Pascua, que es la fecha de la intervención divina, y no muere de cualquier forma, muere como un cordero. Isaías 56 nos habla y nos dice que Él Él aceptó su sacrificio como una oveja que se va al matadero, teniendo el poder y la autoridad para librarse de todo lo que le estaban haciendo. Él se cayó la boca y aceptó su destino, y aceptó el propósito para el cual Dios lo había enviado. No derrama cualquier sangre, derrama la sangre que cubre, que protege, que guarda y que justifica. Esa es la sangre que se derramó ese día. Un cordero en Éxodo, pero en el Nuevo Testamento, el cordero. No era cualquier cordero, era el cordero. Dios eligió la misma fecha porque estaba conectando esa sombra con la realidad. Dios eligió esa misma fecha porque nos estaba indicando cuál era la función y la misión de este nuevo cordero que derramaría su sangre y que vencería la muerte ese mismo día. En Egipto, un cordero murió por una casa, y en la cruz Cristo murió por toda la humanidad. Hay una diferencia tremenda, pero aquí hay una diferencia de posición o posicional, porque el cordero de Éxodo es el cordero que el hombre entrega a Dios. El cordero de Éxodo es el cordero que el ser humano le entrega a Dios como sacrificio. Pero el cordero del Nuevo Testamento, Dios mismo entregándose. Hay una diferencia. El cordero que el hombre entrega para pedir perdón y el cordero que Dios mismo sacrifica para redención de la humanidad. Y aunque es la misma imagen, el peso es totalmente diferente. Porque Él envió a su Hijo. Él fue su Cordero. Y si lo miras desde otra perspectiva de la Trinidad, era Dios mismo sacrificándose Él mismo por la humanidad. Hay una diferencia tremenda entre el peso de Dios mismo redimiendo a la humanidad. El Cordero y el Cordero. Es totalmente diferente. Pero la historia no termina en un derramamiento de sangre. Muchos se quedan en la cruz, pero el evangelio no termina ahí. Y volvemos al texto de Mateo 28, 5 y 6. Dice, y no está aquí, ha resucitado. Venció a la muerte. Demostró que tenía poder sobre el que gobernaba la tierra y el universo. Él demostró con su propia vida, a mí nadie me quita a mí. A mí nadie me la quita. Yo la entrego y tengo la autoridad para tomarla de vuelta también, porque soy el Cordero. El Cordero, la tipología del Cordero en Egipto, era el Cordero que fue sacrificado, derramaba su sangre y permanecía muerto. Pero el Cordero de Dios derramó su sangre, entregó su vida, venció a la muerte y resucitó entre los muertos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre.
es otro cordero. Es el único digno de desatar los sellos. Es el único digno de toda alabanza y de toda adoración. Él es el rey del reino de Dios. Él es el gobernador de todos los gobernadores. Y el que vendrá en una segunda venida, ya no como un cordero, ya no. Él vendrá como el Señor de señores y el Rey de reyes, a gobernar toda la humanidad. El Cordero de Egipto moría y se quedaba muerto, pero Jesús resucitó y eso lo cambia todo. Primera de Corintios 15, versículos del 13 al 15. Dice el apóstol Pablo hablándole a los corintios y les dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Porque si la resurrección no se dio, en vano estamos hablando nosotros. Porque si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido un hombre más. Porque si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos nosotros delante de una religión más. Pero la diferencia entre Jesús, Mahoma, Buda y quien tú quieras colocar ahí es que Él resucitó. Dice, entonces es tan importante este acto que se dio hace casi 2000 años, un día como hoy. Y fueron las mujeres, María y la otra María, y el cuerpo no estaba. Y le dicen al ángel, si tú te lo has llevado, devuélmelo. Y el ángel les dice, no, es que no entiendes que él ha resucitado. Él venció. Y siguiendo con Primera de Corintios, dice, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. No es, así que eso puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. O sea, la resurrección para la fe cristiana, la resurrección y la conciencia de que Jesús resucitó y venció la muerte, hace toda la base del cristianismo. Eleva a Jesús a una posición divina de Dios, gobernador, Señor de señores y Rey de reyes. Nos indica, este acto de la resurrección nos indica que todas las profecías del Antiguo Testamento y a quien estuvimos esperando desde el inicio de los tiempos es Él mismo. Y que Él es el cumplimiento de toda la profecía. Él es el cumplimiento. Él. Todos hablaron de Él. Este acto de la resurrección demuestra que todo lo que se habló se cumplió en Él. La Biblia tiene más de 600 profecías, de las cuales 400 ya se cumplieron con Cristo Jesús. Y las otras 200 que faltan se van a cumplir en su segunda venida. Él es el cumplimiento de la palabra profética. Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Él realmente es quien dijo que Él era y lo confirmó venciendo a la muerte y levantándose de entre los muertos. Él es. No hay nadie más. Él es. No es una religión, es el Hijo de Dios. La diferencia sobre teologías, religiones, acaba aquí con este acto. ¿Quién más resucitó de entre los muertos? ¿Quién más tuvo el poder de vencer a la muerte? ¿Quién más? Y si nosotros en Primera de Corintios nos vamos un poquito antes, Primera de Corintios 15, 4 y 5. 4 dice, Él fue enterrado y al tercer día levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y continúa diciendo, lo vio Pedro. Y luego lo vieron los 12, y más tarde lo vieron más de 500 seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, y algunos ya han muerto. Y luego lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles, y por último, como si fuera nacido en un tiempo que no me corresponde, lo vi yo también. ¡Wow! Entonces, este acto de la resurrección está no solamente en el corazón de los cristianos como un dogma de fe, sino que también en los anales de la historia está escrito y hay pruebas fehacientes y científicas de que Cristo vivió, de que Cristo murió y de que Cristo resucitó. Más de 500 personas lo vieron durante 40 días resucitado. Que no fueron solamente sus discípulos, más de 500. Y cuando Pablo le estaba hablando a los corintios y les dijo, aquí hay muchos de ustedes que lo vieron a Jesús resucitado. Entre ustedes hay algunos que lo vieron.
Y hay algunos que ya se han muerto, pero aquí en medio de este pueblo hay mucha gente que vio a Jesús resucitado. La prueba fehaciente de que Él resucitó de entre los muertos, y lo que hace toda la diferencia que nosotros no estamos siguiendo una religión, una teología. Nosotros no estamos siguiendo a un Dios de palo de madera, a una piedra, a una montaña, al viento. Estamos siguiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que venció la muerte y al que le quitó toda autoridad. Si Cristo no resucitó, quiere decir que la cruz fue derrotada, que la sangre de Él no fue suficiente o que nuestra fe es un engaño. Tú no puedes ser cristiano o llamarte cristiano y no creer que Él resucitó, porque si no, no tendrías una relación con Él y no habría ninguna diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Cualquier persona que se dice soy cristiano cree en que Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte. Pero la realidad es aquella que acabamos de leer. La realidad es que la tumba está vacía. Él se levantó de entre los muertos. Eso significa que la muerte fue vencida, que el pecado fue derrotado y que el infierno fue desarmado. Jesús Cristo ha vencido y la muerte no gobierna. Quien gobierna es Él. Esa noche en Egipto había dos tipos de casas. Habían las casas que creyeron y que colocaron la sangre del cordero en sus puertas, en sus dinteles. Y también había los que no creyeron, que no colocaron la sangre en sus puertas de dinteles y no tuvieron protección. Casas sin sangre, donde había muerte. Pero hoy en día sabemos que Él ha venido a redimirnos con su sangre. Y que Él, un día como hoy, hace casi 2000 años, venció a la muerte. Y por eso fue colocado en un lugar de gloria, sentado a la diestra de Dios Padre, el Señor y Rey, dueño de toda autoridad y de todo poder, nombre que es sobre todo nombre, delante de quien se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La autoridad que Él ganó, entregándose Él mismo y demostrándole al mundo que Él era quien decía que era, el Hijo de Dios, el único capaz de vencer a la muerte, el único capaz de descender al infierno, quitarle la autoridad al enemigo y llevarse su iglesia gloriosa con Él. A partir de este momento en el que Jesús resucita, Él gana toda autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria del Padre. El nombre de Cristo es el nombre sobre todo nombre, porque Él pagó el precio para ganar la autoridad que Él se ganó. Y se la ganó siendo hijo de Dios, Él estaba en su trono de gloria. Él quiso demostrarle a la humanidad y pagar el precio de sangre y de cruz, para que su nombre sea exaltado. Y ahora su nombre es el nombre que es sobre todo nombre, y a quien se le ha dado toda autoridad. Un día como hoy, hace casi 2000 años, la historia de la humanidad cambió. Y a través de este acto tan importante, quien gobernaba la tierra y quien tenía la autoridad sobre la tierra en ese momento, que era Satanás y sus huestes, les fue quitada toda autoridad. Y la autoridad ahora está con Cristo Jesús. Para todo aquel que en Él cree. Y para todo aquel que confiesa su nombre. Porque si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Él es el Hijo de Dios, serás salvo. Y este acto de vencer sobre la muerte confirma el hecho de que Él es realmente el Hijo de Dios. Ahí donde tú estás. Yo sé que todos lo hemos hecho aquí, pero quisiera que lo hagas de nuevo. Que en lo que hemos hablado y en lo que hemos querido predicar el día de hoy, que esa convicción que Él es el Señor de Señor y el Rey de Reyes, y que es el Hijo de Dios, se haga real en tu vida. Quiero estar seguro, como pastor de esta casa,
que en tu casa hay sangre en los dinteles. Quiero estar seguro de que, o justificada por la sangre del Cordero, y que a pesar de que somos imperfectos y pecadores, somos justos delante de Dios, porque abrazamos la cruz y su hermoso sacrificio. Ahí donde tú estás, con el entendimiento de lo que acabamos de predicar en este momento, quiero que tú digas conmigo y hagas la oración de fe y declarar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y que para algunos será de repente la primera vez. Y por ese acto va a haber una fiesta tremenda en los cielos. Y la protección del Dios Todopoderoso será con tu vida. Y para los que ya lo han hecho una vez, hagámoslo de nuevo. Porque en este caminar, muchos de nosotros hemos perdido de vista la cruz y la resurrección de Cristo. Así que así sentados donde ustedes están, cierren sus ojos y repitan conmigo, toda la iglesia, todos. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios y el Señor de señores. Yo creo que tú tienes la autoridad para salvarme y justificarme. Derrama tu sangre sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, por favor. Hoy reconocemos que Jesús es el Cordero de Dios, que su sangre fue derramada por todos nosotros y que Él resucitó para darnos vida. Y hoy día rendimos nuestra vida delante de Él. Que el Señor Jesús limpie tu corazón y perdone tus pecados. Y que te coloque en una posición de justicia delante de Dios para que puedas entrar confiadamente al trono de la gracia. Que sea Él tu guía, tu faro. Que sea Él el que limpia cada una de las heridas de tu corazón. Y que en este caminar con Él podamos nosotros también entrar en una relación correcta con Él e ir andando en fe de gloria en gloria, cada vez más parecidos a Él, transformados por su Espíritu Santo a su imagen y semejanza. Que la sangre maravillosa del Cordero cubra toda tu vida y que sea Él llenándote, que el pecado, la muerte, no tengan más autoridad en tu vida. Que ni la enfermedad ni la pobreza se enseñoreen de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en la autoridad que nos ha sido delegada, como sacerdote de esta casa, de quien Él es cabeza, ato y reprendo todo espíritu de enfermedad y de muerte, todo espíritu generacional de pobreza, toda religiosidad que te ha atado y te ha impedido a tener una relación con Él. La ato y la cancelo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En la autoridad que nos ha sido conferida como iglesia fundada por Cristo Jesús, le decimos al enemigo, a Satanás y a sus huestes, que no tienen más parte ni suerte en nuestra vida, que somos justificados por la sangre del Cordero